que é unha cousa bastante complexa. O problema da Revolución Soviética foi pensar que non somente foi ese o problema, pensar que coa liberación de clase, que de feito non foi así, porque non se disolveu a relación social do valor. Realmente, outro dos debates da Revolución Soviética é considerar que porque a propiedade faise estatal, eso implica que o valor desaparece. Ese é outro problema. E aí está a Revolución Soviética. Bueno, mira, é un pouco tarde xa, quedan dos palabras de xente que non interviu e, bueno, depois se foi un dinámico outro día porque interrompimos máis, pero hai xente que non falou e quería falar. Unha de ti, a outra era... Pero mereces facer un pequeno sí, sobre sí. eso da Revolución Francesa. A Revolución Francesa, como estaba negando relacións sociais personais concretas, podía cambiar o carácter da propiedade dos medios de produción e cambiar o sistema social. Podía facer iso. Pero a Revolución Soviética Ainda así, pero puido cambiar o sistema social. Pero a Revolución Soviética, porque estaba combatindo un sistema de relacións sociais abstractas e personais, non podía quedarse aí. Que o que fixo o modelo da Revolución Francesa, pero non podía quedarse aí. E se quedou aí e convertiuse en capitalismo. Nunha forma distinta de capitalismo, pero capitalismo. bueno, vamos a dos últimas. No, aquí primeiro. Sí, perdón, que non sei como te chamas. Carlos. Carlos. Vou falar en castelán, que veño de fora. Ainda o meu galego é como capitalismo. A ver, estando totalmente de acuerdo con lo que es la base de crítica hacia la concepción, lo que llamamos la concepción ontológica, porque no estoy seguro de llamarlo así, no sé. No sé si es más una concepción esencialista, pero bueno, más allá de las categorías. Hay varios aspectos que me llaman la atención a modo de reflexión, desde la pura ignorancia y desde posiblemente desconocer ciertas categorías o ciertas formas de confrontarlas. Pero una en concreto es el tema de las sociedades precapitalistas, de cómo se confrontan las sociedades precapitalistas. Yo provengo de historia, arqueología, del estudio campesino de la Edad Media, y es que considero que uno de los problemas es cuando se hace análisis del capitalismo, el considerar todo lo anterior de una forma también como muy ontológica o esencialista, ¿no? Entonces, creo que eso genera varios problemas, tanto conceptuales como empíricos, que tienen que ver con, de alguna manera, meter en un cajón desastre, esencializar lo que son las sociedades precapitalistas y no analizarlas con el mismo grado de complejidad con el que se puede analizar el capitalismo. Bueno, categorías como feudalización, feudalismo, religión, cristianismo, pues son categorías que también se están trabajando mucho, intentando evitar pues ese marxismo, esas categorías marxistas, no sé, vulgares, como queramos decirlo, esa sucesión progresista de modos de producción que se van intercambiando unos por otros y tal, o categorías como formas antediluvianas de valor, creo que pueden ponerse en cuestión, y esto viene un poco en relación a lo que podría ser, digamos, el marco discursivo general de lo que se está hablando aquí, que es, de alguna manera, cómo entender el campesinado o las sociedades campesinas en un contexto capitalista, porque eso tiene que ver mucho con cómo, de dónde proviene y de su propia historia en ciertos contextos, que es una cosa que se ha hablado aquí, ¿no? Y eso genera algunos problemas, algunas dudas. Por ejemplo, lo que continuamente aquí se ha hablado como ejemplo paradigmático, el MIR del aislamiento. Bueno, a través de la historia de la arqueología estamos viendo que eso no es así, que las sociedades campesinas, ya por lo menos en Europa occidental, desde el siglo V en adelante, son muchísimo más complejas y muchísimo menos aisladas de lo que parece, de tal manera que en los contextos campesinos encontramos objetos que provienen de la India, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, creo que eso también confronta con lo que se hablaba de Chayanov, en el sentido de que, bajo el punto de vista también, sigo hablando desde la ignorancia, desde lo que yo mínimamente entiendo, que Chayanov
mientras que puso en valor esas formas de creación de valores, que quería hablar de eso ahora mismo, no sé, para terminar, para cerrar esto. El problema de que concebía estas unidades como aisladas de un contexto, y creo que no se ha hablado, pero no sé qué interés puede tener aquí el introducir categorías de Wolf, por ejemplo, ¿no? De que el campesinado en sí mismo se define precisamente por su relación con el exterior. Pero eso no es una cosa del capitalismo o de una modernidad, sino que eso ya viene de antes. Claro, todo esto viene a confrontar la propia categoría de valor. Y es, esto ya es una duda que a lo mejor me pierdo y que es una cuestión de no haberlo entendido bien. Pero yo considero que el entender el valor de esta manera, en la cual las sociedades precapitalistas no están generando valor o lo hacen de una forma antediluviana, es problemático. En el sentido de que en el sentido antagónico que se ha planteado de la forma comunitaria y de la forma valor. Cuando realmente lo que creo que es diferenciar ahí es el uso que se hace de ese valor en el sentido capitalista. O sea, lo que define el capitalismo en el fondo es el capital, ¿no? En esa creación de valor que se redistribuye como capital y se vuelve a invertir como capital y genera esos circuitos. Y esto genera un problema, que es si definimos las sociedades precapitalistas como no generadoras de valor o no aplicamos esa categoría de valor, claro, luego cómo entendemos cómo se van incorporando a los procesos de modernidad, cómo entendemos procesos de, como habla Van der Ploeg y tal, de recampesinización de las sociedades europeas, cómo entender los procesos. Entonces, claro, ahí veo un problema en utilizar el valor desde este punto de vista tan diferenciado antagónico con esas formas comunitarias, precapitalistas, que además ahí se mete un revolútum bastante importante, ¿no? Y por otro lado, ya para terminar, creo que hay un elemento clave que puede darle sentido a todo esto, que es el tema del Estado. Que es precisamente una de las grandes críticas que se hace a la Guerrero a la hora de concebir la Iglesia y tal, que es que obvia el tema del Estado porque considera que no hay. Pero bueno, el Estado entendido de una forma un poco más compleja es de alguna manera el que rearticula, el que permite ese modo de producción, la propia producción de cómo se crea valor en esta sociedad. Bueno, me he liado un poco, no sé si se entendió. Bruno. Sí, eu o que quería comentar era, bueno, así o calor das discusións que temos, vou apuntando ideas, entón agora se as digo parece que igual quedan un pouco descontextualizadas, pero bueno. Antes de nada, decir que non o lera, eu recomendo, pero vamos, xa que a ler La gran transformación de Carpolani, porque creo que explica moi ben precisamente como a relación capitalista, a relación social capitalista, se superpón ou acaba dominando sobre outras relacións sociais que dominan anteriormente, como por exemplo ele fala moito das relacións de reciprocidade, ceremoniais, esas cuestións, non? Entón, eu tal como concibo neste caso que existen ou as relacións sociais entre diferentes grupos humanos, non é tanto como unha cuestión absoluta de ou existe unha relación social ou existe outra, sino que poden existir perfectamente distintas relacións sociais que poden ser antagónicas ou contradictorias, como por exemplo unha relación totalmente ceremonial ou recíproca, como falamos antes de que un polaco cristiano pues, dáselle de comer e tal, pode existir esa relación social perfectamente e a vez existir tamén unha relación social capitalista. Que pasa? Que pode existir sempre nunha xerarquía bastante ben definida. Ou domina a relación social capitalista ou domina outra relación social. Para min, se se asume isto, para min explícase, por exemplo, a lógica que ten atoparse formas diluvianas de capital ou de valor no sentido capitalista en fechas anteriores ao que todo o mundo considera que máis ou menos as relacións sociais capitalistas de produción son hexemónicas e instáuranse na Europa occidental, que é o que explica Carpolani na Gran Transformación, séculos XVI, ou XVIII. Que isto tamén penso que explica precisamente ou axuda a entender que haxe identidades nacionais, por exemplo, que
que funcionan en sociedades precapitalistas, é dicir, onde a relación social capitalista non é dominante, unha identidade nacional, por dicirlo, que pode existir pero funcionando noutras lógicas, e despois, cando xa temos un contexto histórico onde a relación social capitalista xa é dominante, século XIX, por exemplo, a mesma identidade transfórmase e pasa a ser útil, neste caso, a relación social que domina, que é a capitalista, que é, basicamente, usar a identidade nacional para conformar un mercado, que é o que necesita o capitalismo. E despois, cando hai estas discusións de saber cando hai capitalismo ou cando non hai capitalismo, se hai capitalismo aquí ou hai alá, ou hai capitalismo... A mí, por exemplo, causame sempre me causou moita impresión a Liga Hanseática, por exemplo, que sempre me pareciu unha forma de organización social e política económica interesante, dentro da Europa, así, que sempre me pareceu moi como unha especie de... A Unión Europea fai así eses xogos identitarios de decir, hai que buscar na Liga Hanseática os nosos precedentes, esas cuestións. Pero, bueno, quen di eso di tamén a Venecia, estes imperios comerciais, en fin. Pero, bueno, máis alá deso, que se non se me lío, que se falou moi pouco daqui, desta cuestión, e creo que hai que falar, que é o cambio tecnolóxico. Que creo que o cambio tecnolóxico é unha especie como de proba de algodón de saber se estamos, observando o cambio tecnolóxico nas sociedades, na historia, podemos usar como unha especie de algodón de prova de lume para saber se estamos ante sociedades onde a relación social capitalista de produción é dominante claramente ou non é dominante. Se vemos que hai un cambio tecnolóxico acelerado e tremendamente intenso, é máis probable que esteamos diante de sociedades capitalistas de produción que non. Non sei se se entende esta cuestión. É unha hipótese moi agresiva, moi facilona, pero que penso que ten que ser así para máis ou menos entender o que quero dicir, non? Que observando o cambio tecnolóxico é unha especie de... Se temos unha dúbida acerca de se estamos ou non estamos ante unha relación social capitalista de produción, se observamos o cambio tecnolóxico, vai nos dicir. Porque se está intenso e se está acelerado, estamos ante unha relación social capitalista de producción, ou non? Hai unha ultimísima palabra e responde o máis breve que podes, porque se non se nos vai. Eu tamén teño un grupo catastrófico, entón falarei en castelán. Bueno, creo que en realidad todo lo que hemos estado hablando en esta sesión parte de la agoría, ¿no?, fundamental del trabajo intelectual que asiste a la teoría marxista, que es la división entre formal y categorial, formal fenomenológico, ¿no? De hecho, es una muestra interesante de cómo siempre acabamos dando círculos en torno a ciertas cuestiones, precisamente porque no sabemos bien distinguir qué es fenomenológico, qué es formal, cómo se relaciona una cosa con la otra. Dicho esto, el problema que deriva de esta aporía, que la considero una aporía, es cómo relacionar la forma de valor efectivamente con un tipo social determinado. Y aquí es donde estamos entrando ahora en las distinciones varias que podemos hacer acerca de si existen o no sociedades precapitalistas, cómo, de qué manera, si existen o no formas determinantemente anticapitalistas dentro de estas comunidades a las que os estáis refiriendo, en este caso el campesinado, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido partimos también de una base que, aparte, yo comprendo tu crítica antiecologicista de las categorías marxistas y creo que es muy necesario precisamente porque ha sido lo que ha pervertido el debate político de los últimos años, desde Harm, Negri, Slavoj Žižek, etc. O Giorgio Agamben, ¿no? Gente que ontologiza los conceptos y los convierte en objetos completamente transhistóricos para poder hacer una especulación suficientemente justificativa de sus propios desarrollos teóricos, ¿no? Aplicado esto a algo más concreto, citando tú como has citado a Mexins, yo creo que Mexins de hecho no dice esto que has mencionado, sino que Mexins atribuye esa relación, digamos, ontologicista de lo que se entiende por marxismo económico, de lo que se entiende por capitalismo,
cuando dice que nosotros como historiadores partimos de un paradigma burgués a la hora de atribuir una relación causal entre comercio, urbanismo y capitalismo. Y creo que a lo largo de la sesión esto ha estado ahí. Es decir, hemos intentado distinguir a las sociedades precapitalistas comunitarias campesinas de las urbanas, comerciales, etc. Y cuando de hecho te has referido al pasado, a la época del Imperio Romano, etc., siempre tratabas de reconocer ahí los primeros indicios de un posible capitalismo. Y yo creo que Meixins lo que hace es criticar esto. Cuando, por ejemplo, en su libro La cultura prístina del capitalismo, este último publicado por Traficantes, de lo que habla es precisamente cómo Inglaterra, a ser el primer estado que produce el capitalismo, lo produce a partir de las relaciones de propiedad de la tierra y de producción de la tierra. Es decir, lo produce a partir del régimen de campesinado concreto que tenía, no de manera industrial, no de manera proletaria de la antigua usanza, como se podría entender en el Ring alemán, ¿no? Y yo creo que esto es una clave fundamental que me gustaría que desarrollaras, porque si ya yo no conozco bien el caso del campo gallego, pero conozco mejor el catalán, o sea, y lo que ha comentado aquí el compañero, de cómo en toda la Baja Edad Media Europa está inundada de aguardiente catalán, precisamente porque el régimen de propiedad entre los arrendatarios y los productores era directa, de manera que el campesino podía producir los derivados de su producción agrícola, ¿no? Y eso lo permite comerciar, y eso, según Meixins, lo que crea la posibilidad de luego dar un salto capitalista de las relaciones de propiedad. Y es decir, donde ya los campesinos no tienen demandas puramente políticas de distribución de poder, sino que sus demandas tienen que pasar necesariamente por demandas económicas, que creo que es lo que se ve bien en Inglaterra con el régimen de propiedad y sus derivados, ¿no? Y esto viene a problematizar, y acabo con la teoría de la representación que has mencionado. La teoría de la representación que has mencionado, utilizando a Hobbes, creo que también es aporética, y el mismo Hobbes hace esta aporía. O sea, yo no creo que haya una división entre el representante y el representado, por lo menos en el modelo de Hobbes. Lo que veo es una no solución de ese problema, porque Hobbes confunde teoría de la representación con teoría de la soberanía, y esto queda muy bien reflejado